Pues bueno, entonces ya como introdujo aquí el compañero, nuevamente una disculpa por la tardanza, ¿verdad? Hubo ahí efectivamente fuimos víctimas ahorita de un ataque, definitivamente el tema de Palestina genera mucho odio y hay mucha gente organizada en contra de Palestina, ¿verdad? Entonces, primero un saludo, ¿verdad? Al embajador, qué gusto tenerlo al fin por acá, ¿verdad? Creo que este es un tema muy importante que no tenemos que dejar de tratar. El genocidio en Palestina creo yo que es el crimen de nuestra generación y es algo que en los próximos años seguramente nos va a pesar demasiado, va a ser el crimen de nuestra generación, algo que definitivamente no tiene precedente en la historia moderna, ¿verdad? En este siglo. Y pues bueno, entonces, como trata el tema del conversatorio, ¿verdad? Vamos a hablar sobre los primeros 30 días de lo que es el cese al fuego, ¿verdad? En Palestina. Entonces, en base a eso, embajador, mi primera pregunta sería, ¿usted podría explicarnos cómo han sido estos 30 días desde el cese al fuego en Palestina? Vale, pues os vuelvo a pedir perdón otra vez, pero sí, han sufrido mis dos teléfonos una especie de ataque y no pude conectarme. Pues mire, el cese al fuego empezó. Primero, todo esto empezó el 7 de octubre del 2023, pero esto es un episodio más. O sea, en nuestro conflicto, la ocupación de Palestina no empieza en octubre del 2023, empezó en el 15 de mayo de 1948. O sea, este año se van a cumplir 77 años de la ocupación de nuestra tierra y la reacción de cualquier pueblo que está bajo ocupación, su tierra, es resistir, es luchar contra esta ocupación ilegal que hay en Palestina. Para hablar un poco del cese del fuego, me gustaría hablar un poco de lo que pasó antes. Nuestro pueblo palestino en la Franja de Gaza ha sufrido más de 15 meses de un genocidio. Un genocidio así fue descrito por Naciones Unidas, por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por el Consejo de Seguridad y por muchísimos países del mundo. Un genocidio donde la maquinaria de matar, la maquinaria militar israelí, no escatimó en esfuerzos en hacer el mayor daño posible a la población civil palestina. Estamos hablando de más de 160.000 entre mártires, entre muertos y heridos en Palestina. Y más de 80% de la Franja de Gaza, donde viven 2 millones de personas, destruido totalmente. No hay ninguna casa, ninguna calle, ningún bloque, ninguna cuadra que no haya sufrido una destrucción total o parcial. Entonces, el 19 de marzo, el 19 de enero, o sea, el mes pasado, Egipto, Qatar, la intervención de Trump, que le llegaban 2 días por llegar a la Casa Blanca, hacen un esfuerzo y obligan a Netanyahu a aceptar un cese al fuego y una especie de acuerdo con Hamas a través de Qatar y a través de Egipto para, por una parte, Israel recuperar sus muertos y sus presos, o sea, los presos palestinos que están en manos de Hamas, y por otro lado, dar un alivio a la población civil en la Franja de Gaza. Hoy se cumple un mes de esta tregua. Gracias a Dios ya no se está asesinando a 50, 60, 70 personas cada día, que es lo que estábamos sufriendo hasta el 19 de enero, o sea, el mes pasado. Entonces, ahora, pues, todo el peso y toda la agresión israelí se ha trasladado a Cisjordania. Si queréis, luego podemos hablar un poco de ello. Es verdad que Gaza, con toda su destrucción, con todo el genocidio que pasó, hospitales destruidos, colegios, mezquitas, iglesias, universidades, infraestructuras, todo está destruido. Y lo peor de esto es que no se está dejando entrar la ayuda humanitaria como se acordó, porque creo que luego hay una pregunta que hasta qué punto se está respetando. Pues no se está respetando por parte de Israel. Se firmó, se acordó con la supervisión de Qatar, Egipto, Estados Unidos, la entrada de 600 camiones al día. Y hay días que están entrando 60 y 70 y 80 camiones nada más para una población de 2,2 millones de personas, que no es suficiente. Ni 600 son suficientes, pero es lo que se acordó y por parte de Israel, bajo el pretexto de registrar todos estos camiones, pues no se está respetando. Entonces, por un lado, estamos contentos, entre comillas, porque no se está matando a tanto palestino, y por otro lado, queremos que esta tregua, este cese al fuego,
se convierta en una solución ya definitiva a este conflicto que lleva ya más de 77 años. Por supuesto, muchas gracias, embajador, primero por ese recorrido histórico, ¿verdad? De este genocidio, ¿verdad? No se le puede llamar realmente un conflicto. Y en base a lo último que usted mencionaba, ¿verdad? Que más allá del cese al fuego, es un tema de buscar una solución ya real y absoluta para este problema. Y justamente en ese sentido va la segunda pregunta. ¿Usted cree que este cese al fuego es la solución al problema o cuál sería una solución más acertada para este problema que hay? No, no, en absoluto. O sea, este es un episodio más. Hemos vivido episodios así en el 2008, 2009, 2012, 2014, hace 3 años. O sea, estos son episodios que mientras haya ocupación en Palestina se van a volver a repetir. Este cese al fuego, esta tregua puede durar 1 mes, 2 meses, 3 meses. Ahora son 3 fases de 42 días cada una. Y después, ¿qué? Cuando Israel recupere a su gente, Netanyahu va a seguir con su promesa que hizo a su gente de eliminar a Hamas, cosa que no puede hacer. Hamas, al final, aparte de ser una milicia palestina, Hamas también es una idea. Miren, después de más de casi 90 años del nazismo en Europa, sigue habiendo nazis y sigue habiendo gente, entre ellos Netanyahu, en su forma de hacer la política. Sigue habiendo esta idea, ¿no? Las ideas no se puede acabar con ellas. Entonces, la única solución por la que aboga todo el mundo, por la que estamos luchando nosotros como gobierno palestino desde hace mucho tiempo, es una solución justa y duradera a este conflicto, que es la solución de 2 estados. Un estado palestino con sus fronteras independiente, con su aeropuerto, con su puerto, y podamos vivir igual que ustedes, igual que el resto de los pueblos del mundo, y un estado israelí al lado. Nosotros hemos aceptado amargamente la solución de 2 estados, pero lamentablemente ni Netanyahu ni sus ministros, que están demostrando cada día que son unos nazis y fascistas, no se les puede llamar de otra cosa, no reconocen ni el derecho de los palestinos a existir. O sea, más de 14.000 niños palestinos, niños asesinados en la Franja de Gaza en 15 meses, más de 10.000 mujeres, ancianos, hospitales destruidos y bombardeados. Esto no se puede describir de cualquier manera. La única solución, Sergio, es el fin de la ocupación. Muchas gracias, embajador, por supuesto. Y mire, justamente en esa línea también, ¿verdad? Usted nos ha mencionado que estos son eventos que suceden cada tanto, ¿verdad? Mencionó algunos años en los que se han dado eventos similares y justamente, ¿verdad? Estos ceses al fuego se han dado en diversas ocasiones, ¿verdad? Este no es ni el primer ni seguramente el último conflicto que haya en el territorio. Y según su opinión, ¿por qué considera que en este momento se dieron las condiciones para este cese al fuego? Ya más o menos nos habló ahí de Trump, ¿verdad? La intervención de él, la intervención de Egipto, a nivel geopolítico, pues hay muchos actores en este tema, ¿verdad? ¿Y usted por qué considera que se dieron las condiciones para este cese al fuego? Pues muchos factores, Sergio. El primero de ellos, Trump. Trump quiso, incluso antes de llegar a la Casa Blanca, antes del 21 de enero, ya hablaba del conflicto y de Ucrania. Estamos viendo que hoy, para el tema de Ucrania, hoy ha habido una cumbre en Arabia Saudí entre Estados Unidos y Rusia para intentar buscar una solución a este conflicto. Y también Trump, antes de llegar a la Casa Blanca, comentó que él quería ya solucionar y parar lo que estaba pasando en la Franja de Gaza, en Palestina. También entran otros factores, ¿no? Netanyahu estaba sufriendo, incluso antes del 7 de octubre del 2023 y hasta ahora, manifestaciones y protestas contra su política hasta hoy. Esta tarde ha habido una manifestación en Tel Aviv contra la política de Netanyahu. Entonces, para Netanyahu también es un respiro parar esta situación y recuperar fuerzas, ¿no? También Egipto, Qatar han presionado, sobre todo Qatar ha presionado a Hamas, a la milicia palestina de Hamas, para que acepte esta situación porque ya era insostenible, ya no había ni agua para beber para la Franja de Gaza. O sea, a todas las partes les convenía hacer un parón, hacer una tregua, hacer un cese al fuego, llamémoslo como lo llamemos. Pero nosotros como palestinos, como gobierno palestino, lo que queremos no solo que haya una tregua, como he dicho antes, que haya una solución ya justa y duradera a este conflicto. Por supuesto, muchas gracias, embajador, por su respuesta. Sí, justamente, ¿verdad?
Además, hablando a nivel histórico, hemos visto cómo los medios, especialmente también desde el 7 de octubre de 2023, ¿verdad? De este último esta última gran matanza que ha cometido Israel, pues han mantenido la narrativa, ¿verdad? Los medios occidentales, los medios tradicionales, la narrativa de que en Palestina lo que hay es un conflicto, ¿verdad? Como infiriendo que Hamas como milicia o cualquiera de las milicias que resisten en Palestina, ¿verdad? Que Hamas no es la única, tiene la capacidad militar que tiene las fuerzas de defensa de israelí, ¿verdad? Y como que fuera un conflicto igualado. Pero usted, ¿por qué cree que se ha mantenido esa narrativa y no se le señala como lo que es un crimen, ¿verdad? Un genocidio, un crimen de guerra. Correcto. Primero, dos partes. No hay una simetría entre Hamas y entre Israel. Israel es un Estado, entre comillas, apoyado por la gran potencia mundial, por el imperio que es Estados Unidos. Ayer mismo Trump acaba de aprobarles enviarles 1.600 misiles que pesan más de 1 tonelada cada uno. Y estos misiles no son para hacer fuegos artificiales, son para asesinar a palestinos o a sirios o a árabes. Y luego los medios de comunicación, es verdad que describen muchas veces esto como un conflicto, mal llamado conflicto. Hay que volver al derecho internacional y a las resoluciones de Naciones Unidas, donde no se habla de conflicto, se habla de una ocupación. Y una ocupación no puede ser legal. Una ocupación no puede ser un conflicto. Una ocupación es un acto de guerra, es una injusticia que se lleva cometiendo contra el pueblo palestino, como he dicho antes, más de 76 años. Y lo que queremos y lo que pedimos, porque nosotros no tenemos la fuerza militar ni el apoyo que tiene el Estado de Israel por parte de Estados Unidos o de otras partes que le han estado suministrando. Lo que queremos, nuestra fuerza es el derecho internacional, nuestra fuerza son el apoyo que tenemos cuando hay votaciones en Naciones Unidas, en la Asamblea General o en el Consejo de Seguridad, que más de 160 o 170 países votan a favor de Palestina y a favor del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. Este es el arma que tenemos ahora mismo, es el derecho, digamos, la razón. Y ellos tienen la razón de la fuerza, que es la que están aplicando contra nosotros. Por supuesto, embajador, muchas gracias. Sí, ahora también hablando, volviendo un poco al plano de lo geopolítico, ¿verdad? Usted ya también nos comentó sobre Trump y en esa línea me gustaría a usted preguntarle qué opina sobre las declaraciones que dio Trump hace no mucho, ¿verdad? Donde mencionaba que los palestinos debían ser reubicados a Jordania, a Egipto, que los recibieran, ¿verdad? Y así se acabara el problema. ¿Usted qué opina de estas declaraciones de Trump sobre la Franja de Gaza? O sea, lo más bonito que puedo decirla, llamarlas son absurdas. Absurdas. Trasladar y desplazar involuntariamente, o sea, forzosamente a una población de 2,2 millones de personas que quieren vivir en su tierra, quieren reconstruir su tierra. A pesar de esta tregua, los palestinos ya hemos empezado a reconstruir la Franja de Gaza. En lo que podemos, con la ayuda que estamos, pequeña ayuda que estamos teniendo del gobierno palestino, del gobierno egipcio y de otros factores que están entrando. Nosotros queremos vivir en nuestra tierra. Hay un eslogan que está saliendo ahora en Palestina, que Palestina o la Franja de Gaza no está en venta. Él se quiere ayudar a Israel, que les dé un trozo de Alaska o de California o de Texas para que allí construyan su Estado y vayan allí si quieren. El pueblo palestino quiere vivir en su tierra y por eso llevamos muchos años luchando y estamos dispuestos a seguir luchando por ello, quedarnos en nuestra tierra. El factor o la relación que tenemos los palestinos con nuestra tierra es algo sagrado. No estamos allí de prestado, no estamos allí de paso, llevamos allí miles de años. Palestina es una tierra que tiene historia, tiene cultura, tiene tradiciones, tiene mitología, pero no tiene geografía, lamentablemente, hoy día por culpa de la ocupación. Muchas gracias, embajador. Ahora, bueno, siguiendo también, ¿verdad? En este tema del plano geopolítico, ahí, pues, como habíamos mencionado, varios actores implicados siempre en estos complejos temas, ¿verdad? Como lo es el genocidio en Palestina. Y uno de esos es, por ejemplo, países que son más afines a Palestina, como lo pueden ser el Líbano, con algunos grupos como Hezbollah, ¿verdad? O en este caso también Siria, que hasta hace no mucho estaba Bashar al-Assad también en el poder, que era bastante afín a Palestina. ¿Usted podría explicarnos más o menos cuál ha sido el impacto de Israel en toda la región, principalmente en sus ataques o las operaciones que han tenido en el Líbano y en Siria?
O sea, quizás tu análisis no es correcto al 100%, ¿vale? Sí, el Líbano sí se puso al lado del pueblo palestino cuando empezó todo esto mal llamado conflicto, ¿vale? Siria no, Siria tiene su propia guerra civil, sus propios problemas. Esperemos que ahora estén saliendo de toda esta crisis que tenían con el nuevo gobierno que tienen. Hemos tenido apoyo moral de muchos países del mundo. Incluso Sudáfrica, que no es un país árabe ni es un país musulmán, Sudáfrica y una serie de países han denunciado en la Corte Penal Internacional y en la Corte Internacional de Justicia a Israel por genocidio. Una denuncia que fue admitida y de hecho fue condenado Netanyahu. O sea, Netanyahu está en busca y captura ahora mismo por el derecho internacional, por la Corte Penal de Justicia. No puede viajar a muchísimos países del mundo porque allí corre el riesgo de ser detenido y debería de ser detenido por genocidio. Pero lo vimos hace 2 semanas como viajaba sacando pecho en Estados Unidos cuando fue recibido por el presidente Trump, cosa que consideramos injusto y ilegal. O sea, Estados Unidos, cuando había sentencias de la Corte Penal Internacional contra Irán o contra Yugoslavia en su momento o contra Rusia, son los primeros que lo aplauden y hablan de la utilidad de la Corte Penal Internacional. Pero cuando hay una sentencia contra Israel, contra Netanyahu, dicen que no reconocen a esta justicia, ¿no? Es lo absurdo. Entonces, contamos con el apoyo de muchos países. Se acaba de crear el Grupo de la Haya en Holanda, que lo forman ahora mismo 9 países, entre ellos 5 países latinoamericanos, que también se adhieren, se anexan a la denuncia contra Israel, aparte de muchos países europeos también, como España, Irlanda y otros, que se han apuntado, se han adherido a esta denuncia. Entonces, nosotros los palestinos, vuelvo a repetirlo, no tenemos nuestros portaaviones ni F-35 y misiles norteamericanos, pero tenemos el derecho internacional a nuestro lado. Por supuesto, embajador, muchas gracias. Claro, el derecho internacional y la moral, ¿verdad? Definitivamente está del lado de Palestina en este caso. Algo totalmente real. Y bueno, ahora ya para ir terminando la entrevista, ¿verdad? Tenemos una última pregunta para usted, que sería que usted cuál considera que es el futuro del acuerdo del cese al fuego en Palestina. Ya más o menos nos mencionó, ¿verdad?, que el hecho de que Israel no ha estado cumpliendo a cabalidad su parte, pero usted le ve futuro a este cese al fuego, puede que se extienda más tiempo o que se rompa en los próximos meses. Hombre, yo veo que ahora mismo el cese al fuego beneficia a las dos partes, a Hamas por un lado y a Israel por otro lado, a Netanyahu. Yo por mí, como palestino, como Jorge que está en nosotros, Nedal, hay algún palestino aquí en esta videoconferencia, no queremos que sea un cese al fuego, queremos que sea una solución, no queremos que solo sea una tregua, como he dicho antes, queremos que haya una solución y que no vuelva a repetirse lo que se ha repetido. Asesinar a niños, bombardear campos de refugiados, bombardear colegios, bombardear hospitales. No queremos volver, cuando terminen estas 3 fases de 42 días cada una, no queremos volver a que nuestro pueblo sufra. Ahora mismo está lloviendo y hace mucho frío en Palestina. Pues hay gente que sí están viviendo y durmiendo en tiendas de campaña, en tiendas de tela, hoy mismo, mientras nosotros estamos dando esta videoconferencia. Entonces, queremos que pare esto y queremos que haya una solución, una fin a la ocupación y una solución, como he dicho antes, justa y duradera a este mal llamado conflicto. Ok, muchísimas gracias, embajador. Por nuestra parte serían las preguntas, ¿verdad?, que le teníamos a usted preparadas. Entonces, vamos a leer algunas preguntas del chat. También está abierto el espacio para si quieren alguna intervención, si quieren también hacerle alguna pregunta al embajador, ¿verdad? Nada más, nuevamente les pedimos respeto y bastante discreción con el tema, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunas de las preguntas que hay en el chat. O si las quieren ir haciendo también, ¿verdad? Yo puedo leerlas si no se animan a hablar. Ok, pregunta Gabrieli Homework. Es una pregunta en inglés, ¿verdad? Pero pregunta que algo que más o menos ya le preguntamos, ¿verdad? ¿Cuáles son sus perspectivas en este caso sobre el futuro del conflicto, ¿verdad? Que creo que ya más o menos lo hablamos justamente en la pregunta anterior, ¿verdad? Sí, o sea,
este mal llamado conflicto, si no hay al final un fin a la ocupación, esto va a surgir dentro de 6 meses o 1 año o 2 años, va a surgir otro genocidio igual. Entonces, la mejor solución es aplicar el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas. Nosotros ya hemos firmado en 1994 un acuerdo de paz, que son los acuerdos de Oslo, un acuerdo de principios entre Palestina, la OLP e Israel. Pero lamentablemente el señor Netanyahu y compañía, su gobierno de extrema derecha, no reconocen estos acuerdos firmados por sus dirigentes políticos, ni siquiera reconocen algunos que los palestinos son humanos. O sea, si escuchan ustedes las descripciones que hacen algunos ministros, como Smotrich o Ben-Gvir, a la población palestina, describiéndonos de humanos, pues que no merecen ser nacidos, que los niños deben de ser decapitados. Ministros, eso dicho por ministros, con estos yo creo que a pocos acuerdos vamos a llegar. Hay que aplicar el derecho internacional y la justicia internacional. Muchas gracias, embajador. Sí, parece que no hay más preguntas en el chat. No sé si alguien quiera hablar. El espacio está abierto también para hacerle las preguntas al embajador. Ok, aquí hay una pregunta de Abed Alavi Josfredi. Pregunta, ¿por qué la autoridad palestina ataca a palestinos en Cisjordania? Pregunta. Vale, la autoridad palestina no ataca a palestinos en Cisjordania ni en ningún sitio. La autoridad palestina, el gobierno palestino, ataca a algunos palestinos que están fuera de la ley. Fuera de la ley, o sea, son extorsionistas, gente que está fuera de la ley y comete algún delito. Entonces, el gobierno palestino tiene la obligación también de defender, y son palestinos, lamentablemente. El gobierno palestino, como todos los gobiernos del mundo, yo no puedo decir que el gobierno sueco ataca a los suecos. El gobierno sueco ataca a los suecos delincuentes que están cometiendo algo fuera de la ley. Y eso es lo que hace el gobierno de Palestina. En la ciudad de Jenin y Tulkarem hubo un episodio hace un mes y medio, donde el gobierno palestino, las fuerzas de seguridad palestinas, sí atacaron en busca y captura de algunos delincuentes que estaban fuera y se refugian a veces y se escudan, buscan como escudo la resistencia. O sea, cuando la autoridad policial va a buscarlos, se hacen llamar resistencia a la ocupación, pero en realidad no lo son. Ok, muchas gracias. Sí, adelante, Rigo. Sí, yo tenía una pregunta aprovechando que tiempo. No sé si nos podría como explicar un poco más cuál es el cese al fuego, digamos, cuáles fueron los acuerdos más o menos. Por ejemplo, la disparidad que hay con el intercambio de rehenes, le llaman. Ajá. Y no sé cómo explicar un poco más y en dónde va, porque entiendo que son como varias etapas. Correcto. Y creo que está ahorita terminando la primera más o menos, pero no sé si nos podría explicar un poco mejor eso. Sí, hoy se cumple un mes de la primera etapa. Son 3 etapas de 42 días, o sea, de 6 semanas cada una, de 42 semanas por 3. Hoy se cumple un mes de la primera etapa, todavía quedan 2 semanas. Nos consta, o sea, todo salió en los medios de comunicación. Nos consta que este jueves, pasado mañana, se va a hacer una entrega por parte de Hamas de 4, no sé, eran 4 o 6, 4 soldados israelíes o 4 rehenes israelíes, y el sábado se va a hacer entrega de 6 cadáveres de israelíes también que estaban en manos de Hamas. A cambio, Israel está poniendo en libertad a presos palestinos. Casi nunca se habla de los presos palestinos. O sea, Israel ha destruido una franja entera, casi una región entera, por sus rehenes, y nosotros tenemos más de 12.000 presos rehenes palestinos en las cárceles israelíes, que su único delito es resistir a la ocupación. Muchos de ellos por escribir algo en Facebook o en las redes sociales, otros por lanzar una piedra a un jeep militar y otros por ser resistentes, por ser fidayines, que tenemos todo el derecho de resistir a la ocupación como el resto de los pueblos del mundo. Entonces, lamentablemente, nunca se habla de estos presos palestinos, ¿no? Estamos viendo ahora cómo se están poniendo en libertad y en qué estado se está poniendo, en qué estado físico y emocional y anímico a los presos palestinos. Nadie habla de ellos.
casi todos, el 90% de ellos acaban en los hospitales palestinos porque necesitan ayuda. Y hace poco, en unas imágenes, sí se criticó a Hamás. Yo aquí no estoy defendiendo a Hamás, pero se criticó a Hamás por el mal estado de uno de los rehenes que salió, sabiendo que nuestra población de Gaza ha estado meses y meses sin agua, sin comida, sin medicamentos, donde murieron mucha gente, mucha población palestina, y esto no es criticable por ninguna parte del mundo. Allí se ve un poco la hipocresía de la política internacional, ¿no? La hipocresía de muchos países que se les llena la boca de hablar de derechos humanos y derechos de la infancia y derechos de la mujer, pero cuando se trata de palestinos, gente no rubia con ojos azules, pues sí, no se mira para otro lado. Por supuesto, muchas gracias, embajador. Y sí, justamente eso que menciona de los rehenes es un caso bien interesante porque, cabal, cuando Hamás devuelve rehenes, la mayoría siempre están en bastante buen estado de salud, ¿verdad? Se les nota bastante bien cuidados, Correcto. a pesar de que, como usted menciona, en Palestina hay una escasez de alimentos, de agua, de ayuda humanitaria, ¿verdad? Eso es algo que es bastante, que dice bastante también de la resistencia palestina, ¿verdad? Eso habla mucho por ellos. Ahora unas preguntas más que tenemos aquí en el chat. Pregunta Gabriel y Homework, pregunta, ¿qué piensa usted sobre la preservación de la cultura judía? Esto habrá que preguntárselo a algún judío. Yo no sé si existe la cultura judía, Sergio. ¿Existe la cultura cristiana? La cultura es cultura, al final. La cultura no tiene religión, que yo sepa. O sea, las personas podemos tener, en Guatemala puede haber guatemaltecos judíos, guatemaltecos cristianos, guatemaltecos musulmanes, que los hay también. Y la cultura yo creo que no es una cultura. Puede haber tradiciones de una cultura o algunos ritos que se practican en alguna religión. Yo no la llamaría cultura judía. Lamentablemente, Palestina estamos sufriendo un robo total a nuestra cultura palestina, ¿no? Porque palestinos hay musulmanes, cristianos y judíos palestinos. Y estamos sufriendo en Palestina un robo a nuestra cultura, a nuestra gastronomía, a nuestros vestidos bordados, a un montón de elementos de nuestra cultura están siendo robados por el sionismo, por Israel. Eso sí es cultura. Y Palestina tiene miles de años de cultura, no pocos años. Entonces, hablar de cultura judía, yo no puedo describirla de esta manera. Esto habrá que preguntárselo a algún judío a ver qué opina. Muchas gracias, embajador. Sí, totalmente, ¿verdad? Eso es algo que a veces se confunde, ¿no? El tema de la religión con la cultura. Ahora nos pregunta, Klingler pregunta, bueno, es una pregunta y también es una opinión, ¿verdad? Él dice, o le pregunta si usted cree que aún es viable realmente la solución de los dos estados, ya que a él le parece que no, y está bien que no, porque Palestina es de los palestinos, ¿verdad? Eso es lo que él opina. Entonces él le pregunta a usted que si cree que es viable esta solución, ¿verdad? A ver, en política hay un concepto importante que es lo deseable, lo posible y lo aceptable. Nosotros los palestinos en 1994, en los acuerdos de Oslo, sí hemos aceptado, incluso hubo voces palestinas en contra de los acuerdos de Oslo, hemos aceptado una solución justa que pensábamos que se nos iba a devolver el 22% de la Palestina histórica y íbamos a poder vivir pacíficamente junto a nuestros vecinos. Y lamentablemente en este 22% de la Palestina histórica, que son Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, se nos está robando tierra todos los días, se están construyendo asentamientos. Ahora hemos visto cómo Gaza fue destruido y ocupado. En Jerusalén Este no se permite a los palestinos de Gaza y Cisjordania entrar ni ir a la mezquita a rezar. Entonces, si existe la posibilidad de hacer renacer, resucitar la solución de dos estados, si se aplica el derecho internacional, sí. Si se respetan las resoluciones de Naciones Unidas, sí. Porque son muy claras y hablan de mapas, de planos, donde dicen muy claramente las fronteras de cada lado, del Estado palestino y del Estado de Israel. Pero lamentablemente Israel hace caso omiso a todo el derecho internacional, a las resoluciones de Naciones Unidas, y solo acata lo que le interesa a ellos. Los que no les interesa no lo acatan. Muchas gracias, embajador. Aquí también me hicieron llegar una pregunta por privado, ¿verdad? Pregunta Nicole Ruano.
que usted cuál cree que debería de ser el papel de la comunidad internacional y en general de los demás países, ¿verdad? En la resolución del genocidio que está llevando a cabo Israel. Y también, ¿cuál cree que es la mejor forma de que países como nuestro, así como Guatemala en este caso, ¿verdad?, contribuyan a la finalización del genocidio y de la ocupación? Pues no apoyar a la ocupación, denunciar la ocupación, exigirle a Israel el respeto al derecho internacional y a las resoluciones de Naciones Unidas. Miren, ustedes son jóvenes, hubo un régimen de apartheid racista en Sudáfrica que cayó hace unos años y cayó gracias a el apoyo internacional de muchos países del mundo, sobre todo europeos, contra el apartheid y a favor del derecho de los africanos, de los sudafricanos, a tener sus derechos, ¿no? Y a vivir en paz en su tierra. Nosotros queremos algo parecido. Nuestra tierra, nuestro pueblo está bajo ocupación. Ahí hay varias personas de Belén, de la ciudad de Belén, ahora mismo en este Zoom, como el compañero Nidal o Jorge Labed, de Belén o de Ramallah. Hay palestinos que no pueden ir de una ciudad a otra. El ir de Belén a Ramallah, que son 42 kilómetros, puedes estar 4 y 5 horas. O sea, nosotros estamos viviendo otro régimen de apartheid, de segregación racial, en nuestra tierra, en Palestina, a manos de la ocupación israelí. ¿Cuál es la solución? El fin de la ocupación. No hay otra solución. Esto puede durar otros 50 años más como no termine la ocupación. Muchas gracias, embajador. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta que la pueda hacer aquí en el chat, la podemos leer también. Ok, aquí hay una pregunta de Davis Esquivel. Pregunta, ¿es cierto que Cisjordania tiene diferencias con Hamás? Si es cierto, ¿cuánto es que puede dificultar sobre soluciones futuras? Vamos a ver. Hamás es una organización política, es un partido político que tiene su brazo armado. ¿Okay? Hamás como partido político, no forma parte del gobierno palestino. Hamás no forma parte de la OLP, que es la Organización para la Liberación de Palestina, que firmó la paz en su momento en el 94 con el Estado de Israel. Hamás sí son palestinos. Hamás sí están bajo ocupación, igual que el resto del pueblo palestino. Pero Hamás, vuelvo a decirlo, no forma parte del gobierno palestino y es un partido político. Con quien hay que negociar y con quien hay que llegar a acuerdos es con el gobierno palestino, que Israel está intentando debilitar económicamente, políticamente, moralmente, todos los días. O sea, nosotros llevamos más de 3 años, por ejemplo, sin recibir una parte económica que Israel cobra, por ejemplo, las aduanas, cobra todo el derecho de aduanas a todo lo que compramos los palestinos, todo lo que entra a Palestina. Israel, un dato rápido, Israel se tiene que quedar, por un acuerdo que se llama Acuerdo de París, se tiene que quedar con el 3% por gestionar todo el tema de aduanas y entregar el resto a Palestina. Pues llevamos más de 3 años y 4 meses, sin recibir el derecho, las aduanas, o sea, los impuestos a nuestros productos. Y hay muchos países europeos que lo están denunciando. Noruega está negociando con Israel para que ellos liberen esta cantidad. O sea, con esto quiero deciros que Israel está intentando ahogar, asfixiar a Palestina, a los palestinos, al gobierno palestino, para que haya un desplazamiento forzoso para nosotros, a la población palestina, y a los gazawis, los de Gaza, que salgan a través de Egipto, y los de Cisjordania, que salgan a través de Jordania. Y por eso Trump hizo esta absurda idea que tuvo hace poco de que Jordania y Egipto deben de recibir a refugiados palestinos. ¿Por qué? O sea, que yo sepa, en Guatemala, aquí en El Salvador, en muchos países ha habido terremotos, ha habido catástrofes, ha habido guerras civiles y cada persona tenía el derecho a quedarse en su tierra, en su casa. ¿Y por qué a los palestinos se nos quiere obligar a ir a otros países? Esto ya nos pasó en 1948, cuando 2/3 partes de los palestinos salieron de sus casas y hasta ahora no han regresado a sus casas. No queremos que vuelva a ocurrir otra vez. Muchas gracias, embajador. No sé si alguien más tenga alguna pregunta en el chat. Sí, Rigo, adelante.
Yo tengo otra pregunta. No sé si está enterado el embajador, qué opinión tiene de los casos que se han abierto en múltiples países por los soldados del ejército de Israel. No sé si está enterado de esos. Sí. En varios países. De hecho, el Ministerio de Defensa israelí está pidiendo a sus soldados que no viajen a muchísimos países del mundo porque pueden ser arrestados por genocidio. O sea, no solo Netanyahu está en busca y captura y su ministro de Defensa, sino muchos soldados que han participado y tontamente muchos de ellos han ido presumiendo de ello y poniendo imágenes y vídeos en el Facebook o en las redes sociales cuando quemaban casas palestinas o cuando algunos francotiradores asesinaban a palestinos. Pues hay varias denuncias contra los que hemos sabido sus nombres y apellidos, y hay denuncias en muchos sitios del mundo contra estos soldados. Muchas gracias, embajador. Bueno, yo creo que ok, tenemos una pregunta más y vamos a leer esta última pregunta de Fabián y si quieren vamos cerrando por aquí la entrevista del día de hoy, este espacio, ¿verdad? Nos preguntan, Fabián Alberto de León Menéndez pregunta, ¿existe la posibilidad de que jamás entregue el control y territorio de Gaza y sea administrada por la Autoridad Nacional Palestina? Existe y estamos en negociación. Es una cuestión palestina, interna palestina. Hamas, como he dicho antes, es un partido político palestino. Al final negociaremos y nos entenderemos entre palestinos, ¿vale? Espero que sea así, que no haya interferencia por otros lados y lleguemos a acuerdos. Lo que queremos es que la ocupación israelí salga de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este y nosotros ya nos entenderemos entre partidos políticos palestinos y sociedad civil. Muchísimas gracias, embajador. Pues bueno, eso sería entonces ya todo por mi parte. Creo que ya vamos a ir concluyendo este espacio. Primero que nada, agradecerle a usted nuevamente por su disposición, ¿verdad? Por poder compartir con nosotros este espacio. Y pues ahorita nuestro compañero Rigo va a dar unas palabras para ir finalizando y que viva Palestina libre. Muchas gracias. Así es, que viva Palestina libre. Buenas noches a todos. Espero que haya sido de provecho la intervención del embajador. Yo creo que nos ayuda a entender mejor qué es lo que está pasando y estar más conscientes, ¿verdad? Es algo que tenemos que mantener siempre en mente, ¿verdad? No olvidarlo. Y yo creo que justo es complicado saber qué se puede hacer desde enterándonos de todo esto, ¿verdad? Pero lo primero creo yo que es hacer conciencia, no dejar de hablar del tema. Correcto. Y lo segundo sería, y luego poder organizar al respecto también para que más gente se entere, ¿verdad? Creo que en especial en países como Guatemala hay bastante apoyo al sionismo y es porque pues al final ellos están organizados y tienen grandes campañas al respecto. Entonces mucha gente no sabe lo que realmente pasa y eso creo que es responsabilidad de los que sí sabemos, de los que estamos más informados, de tratar de hacer conciencia y organizarnos e incluso llegar a otras instancias como el ejemplo que contaba el embajador ahorita, ¿verdad? En ciertos países en donde se les ha acusado por criminales de guerra, porque al final pues, son criminales de guerra estos soldados y ya se les ha como perseguido en estos países. Yo no sé si todos están enterados de eso, pero los invito ahí a buscar. Han habido casos que yo sepa en Brasil, en México, al menos aquí en Latinoamérica. Creo que han habido otros en otros países también, pero al menos aquí en Latinoamérica han sido esos. Y yo creo que eso es algo que se debe hacer, ¿verdad? Al final son criminales de guerra y no puede ser que anden como si nada por todo el mundo. Entonces, pero esas son cosas que se logran solo con la organización. Entonces, pues desde Codeca creemos en la organización, la importancia de organizarnos y de hacer conciencia de que todas las luchas, las resistencias, ¿verdad? Nos afectan y son resistencias que tenemos que apoyar. Como se dice, mientras Palestina no sea libre, ninguno es libre. Entonces, pues con eso quiero terminar y
Muchas gracias por la participación de todos y lástima el atraso ahí, otra disculpa al respecto, pero creo que ya vamos terminando con eso y pues otra vez invitarlos a que nos sigan en las redes y también a las redes de Palestina GT. Ahí se van a estar publicando eventos relacionados al apoyo a Palestina en las próximas semanas. Y ya con eso nos despedimos y muchas gracias a todos y tengan feliz noche. Bueno, muchas gracias a Codeca, a Nidal, a Jorge, a Sergio, a todos ustedes por darnos esta ventana para poder hablar. Y solo una última observación. ¿Sí? Guatemala es de los pocos países del mundo, junto a Estados Unidos y otro más, que tiene su embajada en una ciudad ocupada que es la ciudad de Jerusalén. Queremos vuestra ayuda como guatemaltecos para que Guatemala esté en el lado correcto de la historia, para que Guatemala tenga su embajada, igual que el resto de los países del mundo, en Tel Aviv, no en una ciudad ocupada. Este es un tema que nos duele mucho, que Guatemala, un país que acogió a mucho árabe, mucho palestino, donde hay un peso importante de la comunidad palestina, esté en el lado equivocado de la historia. Y por segunda vez pido perdón por todo el fallo que ha habido al principio, pero no entiendo cómo en 2 teléfonos no pude conectarme y con el malo sí pude. ¿Vale? Seguramente habré sufrido algún ataque, no pasa nada. Y os agradezco mucho